niños, ¿cómo están? Bueno, primero que todo saludarlos, desearles que se encuentren muy bien junto a su familia en este momento difícil que nos está tocando vivir como comunidad. Y al mismo tiempo informarles que a partir de esta semana vamos a comenzar a desarrollar una serie de videos que van a ir en directa relación con las guías que estamos trabajando de manera virtual, para que ustedes tengan un insumo que les permita poder revisar conceptualizaciones, definiciones o alguna cosa que se considere importante para la comprensión de la unidad. Así que, sin más que decir, vamos al video. Bien, niños, el objetivo de este video es que ustedes puedan investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, partiendo de algunas teorías clásicas respecto de la constitución del átomo, como son las teorías de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Bien, niños, para adentrarnos en materia, es súper importante que tengamos una mirada retrospectiva del conocimiento del átomo, es decir, que vengamos desde atrás hacia adelante para poder hacer esta evolución histórica que nos invita al objetivo de aprendizaje. Y lo primero que tenemos que decir es que el estudio de la materia siempre ha llamado mucho la atención del hombre, por así decirlo. Ya que desde el siglo VI a.C. más o menos comienzan a surgir las primeras teorías o comienzan a surgir las primeras preguntas del hombre respecto de cómo estaban hechas las cosas. Porque cuando el hombre observaba la naturaleza, se daba cuenta de esta inmensidad de la naturaleza, de esta perfección de la naturaleza, y por lo tanto la pregunta que venía era ¿cómo estaban hechas estas cosas tan perfectas? Bueno, para esto se comenzó a hacer una gran cantidad de estudios. Los filósofos eran personas que pasaban mucho tiempo observando la naturaleza, observando la realidad, y observándola no tan solo desde el punto de vista de la observación visual, sino que observando con todos los sentidos, con todo el cuerpo, sintiendo la naturaleza de alguna manera. Y respecto de esto, en el siglo VI a.C., Anaxímedes, un filósofo griego, planteó de que toda la materia estaba formada por el aire que se encontraba en grandes cantidades en nuestro planeta. Posteriormente, Heráclito, ¿cierto?, señaló de que la materia o las cosas que nosotros conocemos estaban formadas por cantidades proporcionales de fuego, esto en el siglo VI a.C. Posteriormente, en el siglo VII a.C., otro filósofo griego, Tales de Mileto, señaló que todo estaba constituido a partir de agua, que enrareciéndose o solidificándose, él se refería a enrareciéndose a evaporándose, ¿cierto?, formaba todas las sustancias que nosotros conocíamos. O sea, refutaba de alguna manera lo que había dicho Anaxímedes y lo que había dicho Heráclito en términos de que la materia estaba hecha de aire y fuego, sino que él señalaba que era de partículas de agua. Posteriormente, Empedocles, otro filósofo griego también, reunió las teorías anteriores y propuso no una sino 4 sustancias primordiales, que nosotros hoy día los conocemos como los 4 elementos, o sea, fuego, aire, agua y tierra, ¿cierto? Y que la unión de estos 4 elementos en distintas proporciones, ¿cierto?, daba lugar a toda la variedad de sustancias distintas que se presentan en la naturaleza. O sea, Empedocles decía de que las cosas estaban formadas básicamente por una unión en distintas proporciones de los 4 elementos, vale decir, del elemento que había propuesto Anaxímedes, de lo que había propuesto Heráclito, de lo que había propuesto Tales de Mileto, ¿cierto? Entonces, los filósofos ya en esa época tenían una mirada respecto del concepto de átomo. Ahora, Aristóteles, este gran filósofo que, de la Grecia antigua, que incursionó en las más diversas áreas del conocimiento, también tuvo algo que decir respecto en esta área de la materia, y dijo que, si bien es cierto lo que Empedocles había dicho era cierto, tenía razón de que la materia estaba formada por estos 4 elementos fundamentales en distintas proporciones, él añadió un 5º elemento, la quinta esencia que le llamó, y que esta quinta esencia formaba la estrella, mientras que los otros 4 elementos formaban las sustancias que estaban en la Tierra. Y luego, posteriormente a eso, a Aristóteles, ¿cierto?, Demócrito le da el nombre de átomo a las partículas que formaban la materia, porque decía que era una partícula sin división, que era una partícula fundamental que formaba las cosas, que no se podía destruir y que no se podía dividir, sino que era una partícula que, si bien es cierto, las cosas en la naturaleza eran diferentes, pero que estaban todas formadas por el mismo tipo de partículas.
Entonces, los filósofos griegos ya habían comenzado con estos estudios de la materia para poder explicarnos a nosotros cómo estaban hechas las cosas, y de Dalton hacia adelante se produce el estudio de la materia, pero desde un punto de vista científico, con herramientas de la ciencia, ya no solo con la filosofía en la observación y la reflexión de la naturaleza, sino que ahora con evidencia, con experimentación y con los elementos que nos entregaban las teorías científicas para poder demostrar conocimiento. Bien, ahora nos vamos a adentrar en el estudio del átomo, pero desde la perspectiva de la ciencia, desde la época más moderna, a partir de 1800 con Dalton. Bueno, la teoría atómica de John Dalton data del año 1808, del siglo XIX más o menos, ¿cierto? Y Dalton propone esta teoría atómica utilizando herramientas ya de la ciencia como la experimentación, como la observación, la generación de hipótesis, etc., pero tomando las ideas que habían quedado de Demócrito, en donde planteaba, ¿cierto?, de que la materia debía estar constituida por una partícula que fuera igual en todos los casos, independiente de que las cosas fueran distintas, pero que era esa partícula la que formaba todas las cosas. Entonces, a partir de esa premisa de Demócrito, Dalton propone su teoría atómica y introduce la idea de la discontinuidad de la materia. Vale decir que la materia no era algo completo, sino que era la unión de varias partículas, era la unión de varias cosas que se iban organizando como en una especie de pared, como en una especie de ladrillo a ladrillo, ¿cierto? Que si uno ve, por ejemplo, una pared no es algo completo, sino que está formado de distintos ladrillos que van uniéndose con el cemento, ¿cierto? Y van formando una estructura más grande. Bueno, cada ladrillo de esa pared para Dalton era una partícula, y por lo tanto la discontinuidad tenía que ver con que era una partícula y al lado otra partícula, al lado otra partícula, es decir, que no era un todo, sino que era la unión de varios elementos. Eso es lo que propone Dalton en su teoría. Luego de la teoría atómica de Dalton, vino la teoría de Joseph Thomson, ¿cierto? En el año 1897. Este físico inglés nos propuso su modelo atómico, tomando primero las ideas de Dalton y también tomando la idea de que los átomos eran neutros, que era lo que se sabía hasta esa época, que los átomos no tenían carga, sino que más bien eran partículas neutras. Bueno, teniendo en cuenta eso que se sabía, y luego de los experimentos con los rayos catódicos inventados por William Crookes en 1879, propuso el siguiente modelo atómico. Dijo que el átomo se encontraba formado por una esfera de carga positiva, en la cual se encontraban incrustadas las cargas negativas o los electrones, ¿cierto? Porque al realizar este experimento de los tubos rayos catódicos, no tan solo pudo proponer un modelo atómico, sino que pudo proponer la existencia del electrón. Pudo probar que existía una partícula, ¿cierto?, más pequeña, ¿cierto?, que el mismo átomo, que estaba, digamos, inserta dentro de una carga positiva mayor. Entonces, y como el átomo este era neutro, logró determinar Thomson de que la cantidad de carga positiva que existía era la misma cantidad de carga negativa que estaba incrustada en esta carga positiva en su modelo que él llamó el budín de pasa. Después de las investigaciones de Thomson, que logra determinar primero un modelo atómico que denominó el budín de pasa, y también logró determinar la existencia del electrón a través del tubo de rayos catódicos, refutando así lo que había dicho Dalton de que el átomo era una partícula indivisible e indestructible. Ernest Rutherford nos viene a aportar, ¿cierto?, en el conocimiento del átomo, diciendo de que no era una esfera positiva, ¿cierto?, que tenía incrustados los electrones negativos, sino que era una esfera positiva que tenía casi toda la masa del átomo, pero que alrededor de ella giraban los electrones. No era que estuvieran incrustados, sino que iban girando alrededor de esta gran masa, ¿cierto?, positiva, formando una elipse, igual como giraban los planetas alrededor del Sol. Para finalizar, niños, llegamos al modelo atómico de Bohr. Y el modelo atómico de Bohr, a grandes rasgos, porque recuerden que todo este resumen que yo les estoy haciendo está dentro del PowerPoint, que es el que les envié con la primera guía, ¿cierto? El modelo atómico de Bohr lo que plantea es básicamente que el átomo es un núcleo positivo, como había dicho Ernest Rutherford, pero que los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo y no elípticas, y que por lo tanto, para que un electrón gire en otra órbita, lo que necesita es absorber energía calórica para poder saltar de un nivel a otro. Para finalizar, desearles que se encuentren muy bien junto a sus familias, cuídense mucho. Cualquier duda o consulta, escríbanmela al correo electrónico a.probostesangüesa@gmail.com. Y nada más que decir,
Espero que les haya servido el video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.